Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. Gracias por estar en este canal. ¿Estás dispuesto a escuchar una historia de parte del cielo? Una historia que impactará tu corazón. Bueno, pues quédate con nosotros porque estás en el lugar indicado. Bienvenido. Soy Arturo Medina, predicador, misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar en este canal. Mi hermano o mi hermana, quiero invitarte a que por favor compartas tu testimonio. Si tú tienes un testimonio y no lo has contado todavía en ningún lugar, pues compártelo con nosotros. Y no importa si ya lo contaste, pero quiero pedirte que por favor compartas ese testimonio, no lo guardes. Mira, mi hermano, cada vez que alguien comparte un testimonio en este canal, es como si te pararas aquí en este estadio que estás viendo detrás de mí. Es como si te pararas en un estadio similar a este en medio. Cuentas tu testimonio y miles de personas lo van a escuchar. No te van a ver, pero te van a escuchar. ¿Qué quiere decir esto? Que una de esas tantas miles de personas puede convertirse con las palabras que tú vayas a decir. Así que levántate, ya no guardes más ese testimonio y dile al mundo entero que Cristo está vivo. Esperamos tu llamada. Aquí arriba está pasando el teléfono en este momento de testimonio. Comunícate con nosotros, llámanos, mándanos un mensaje de texto, editamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Esperamos tu llamada y ahora prepárate porque vamos a escuchar un testimonio que estoy seguro que tocará tu corazón. Gracias y sean bienvenidos. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por estar aquí otra vez en el canal. Estamos muy contentos y en esta ocasión, pues porque tenemos un testimonio que nos llega de aquí de California. En este momento tengo en la línea por vía WhatsApp a mi hermanita Elizabeth. ¿Cómo está mi hermanita Elizabeth? Muy buenas tardes, hermano Arturo. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. eh, por gracia de Dios, Ya aquí estoy. listos. Sí. Muy bien, hermana. Muy bien. Bueno, pues, hermanita Elizabeth, antes de que nos diga su testimonio, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Ok, bueno, mi nombre completo es Elizabeth Cedillo de López. O 9 hermanos. Tengo 5 hermanas que son mis hermanas de sangre por parte de mi papá, y tengo 2 hermanos por parte de mi papá, que son medios hermanos, y 2 hermanos que son igual, es hermano y hermana por parte de mi papá y hermano y hermana por parte de mi mamá, porque yo vengo de un matrimonio separado. Y entonces ellos, cuando se separaron, que yo era chica, pues siguieron sus vidas y tuve esos 4 hermanos más. En total somos 9. Son 9. Muy bien. ¿Y de dónde es usted originaria, hermana? Yo soy originaria del estado de Michoacán. De- Em, sí, vengo de padres mi papá era de Michoacán, en paz descanse. Mi mamá es de la costa de Oaxaca, pero yo me crié aquí me trajeron chica, como desde los 11 años. Amén. Muy bien. Bueno, mi hermana, pues ahora sí, hermanita Elizabeth, le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, de su adolescencia, que nos diga quién era Elizabeth antes de encontrarse con el Señor y cómo es que usted fue caminando ya con Dios. Adelante, hermana. Amén. Bueno, pues antes que todo, a veces pues es un poquito difícil comenzar, ¿verdad? Recordando. Bueno, lo que yo recuerdo es de que yo de muy niña, este, cuando uno es pues inocente, como que sí tiene un poquito más en el corazón, como la mente más pura, más limpia. Entonces yo recuerdo que yo vengo de papás católicos, pero ellos no eran muy activos en la fe. Entonces, de hecho, yo soy producto fuera del matrimonio. No, 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 mis padres no estaban casados por la iglesia. Pero sí eran católicos, de vez en cuando en fiestas o así, pues bodas o bautizos, pero por gracia de Dios sí fui bautizada en la iglesia católica. También fui confirmada y también hice mi primera comunión antes de que mis padres se separaran.
yo tenía esos sacramentos, bendito sea el Señor. Entonces, bueno, yo crecí, sí, mi mamá y mi papá les agradezco, sí me enseñaron a creer en Dios, me enseñaron a que debo, tener temor de Dios, pero tampoco eran unas personas muy religiosas ni nada de eso, no eran muy activos. Entonces, eh, surge una situación en la que mis padres, se separan por problemas que ellos tenían muy graves matrimoniales. Inclusive la razón pues era algo que tiene que ver con el adulterio. Este, mm, Mi mamá, se viene a Estados Unidos trayéndonos a dos de nosotras, la mayor y la menor. Y pues ahí va comenzando toda un cambio de vida, ¿no? O sea, de muchas cosas, el crecer lejos de mi papá, el crecer, pues casi por lo regular, en este país crece uno prácticamente solo porque pues se dedican al trabajo y pues yo, no vi a mi papá por mucho tiempo. Entonces, después lo vi después de años, por ciertas circunstancias y pude ir a verlo. Pero así, o sea, así fue. Entonces, bueno, eh, va pasando el tiempo y pues yo voy creciendo así, ¿verdad? Con mi mamá, que era madre soltera, y pues la responsabilidad de ayudarla también con mis hermanas, porque después se empezó a traer a mis otras hermanas. Y así hasta que aquí estuvimos, cuatro hermanas, y solo una se quedó en México. Ella reside en México. Este, bueno, lo que yo voy recordando es de que yo en aquel entonces, yo me acuerdo que cuando yo hice mi primera comunión, yo sentía como un amor especial hacia la Santísima Virgen María y hacia el Señor, ¿verdad? Pero no estaba como que no recuerdo si se entendía lo que era Jesucristo o no, como que no. En mi mente no recuerdo bien, pero sí recuerdo que yo quería mucho a la Virgen, porque me acuerdo que mi mamá tenía una imagen de la Virgen como cuando vivíamos todavía con mi papá en la cabecera, y yo me acuerdo que yo la observaba y yo la veía tan linda y no sé, yo de verdad creía. Pero cuando yo llegué a este país, que fue difícil cruzar, nos venimos cruzando la frontera, pasamos por dificultades, hubo sufrimientos, hubo muchas cosas que pasamos, pero yo recuerdo que cuando yo llegué a este país, llegamos a casa de unos tíos. Y cuando llegamos a casa de esos tíos, ellos estaban yendo a otra religión, a otra iglesia que no era la iglesia católica. Entonces, pues como uno no sabe, pues uno nomás quiere ir pues a la iglesia, ¿no? Porque le hablan a uno de Dios, pero pues realmente uno no conoce mucho de Dios. Y recuerdo bien que a la iglesia que fuimos, ahí me comenzaron pues a dar ideas de lo que es la Biblia, la palabra de Dios, ideas de lo que es pues ir a la iglesia, pero yo no entendía nada de lo que era ser católico y lo que no era ser católico o lo que era ser de otra. Entonces ahí yo comencé a recibir prédicas en contra de la iglesia católica, que las imágenes son del diablo, que la Virgen María no era virgen y muchas cosas que yo en mi cabeza como que, pero dice, ay no, pero es que yo quiero a la Virgen y así, ¿no? Pero era muy niña y poco a poco no supe ni cómo se fue infiltrando eso en mi corazón, se fue infiltrando eso en mi mente y con el tiempo, pues yo dije, bueno, me hablan de Dios, todo es lo mismo, así era mi mentalidad, hasta que fue pasando el tiempo y de alguna manera o de otra visité también otras denominaciones. Por ejemplo, mi abuela era testigo de Jehová de Hueso Colorado. Conocí amistades mormonas de la iglesia bautista y yo decía, bueno, pues si todas hablan del mismo Dios, pues es lo mismo, es el mismo Dios. Y recuerdo que así me fui yendo hacia una ideología personal. Entonces,
Resulta que pasa el tiempo, pasa la vida, yo crezco, hago mi vida, no tenía una fe definida, no tenía una religión definida y tampoco era muy allegada, pero sí recuerdo que conforme fui creciendo, no sé, no recuerdo exactamente cómo fue ni dónde fue que yo adquirí tanto odio hacia la Iglesia Católica, al grado de decir que el Papa era el anticristo, pero eso fue porque yo comencé a tomar ideologías de otras denominaciones. Entonces comencé a ver que todas pues atacaban a una sola iglesia, que es la Iglesia Católica. Entonces yo comencé a absorber todo eso y de alguna manera en mi mente, pues por falta de conocimiento, yo comencé a sentir mucha tirria en contra de la Iglesia católica. Y yo decía que era el Papa era el anticristo, que las imágenes eran del demonio y que eso no era bueno, que eso era idolatría. Y es importante que yo diga esto en mi testimonio porque es parte de lo que, o sea, fue importante para mí cómo esto afectó mi vida hasta el día de hoy. Entonces, como voy contando, quiero irme acordando para no perderme los detalles, y también ser lo más breve posible. Este, recuerdo bien que pasó el tiempo y de cómo yo siempre tenía esa sed de conocimiento de Dios. Yo quería en verdad conocer de Dios, pero como había visitado diferentes lados y comencé a percatarme de esas divisiones, me afectaron mucho, 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 al grado que pasó el tiempo, yo crecí, pues me vi involucrada. Para mí no era importante casarse ya por la iglesia, padres se habían separado, nunca vi el ejemplo de matrimonio por la iglesia. So me involucré con personas que pues me llevaron hacia una situación complicada. Fui madre soltera, salí embarazada y en aquel entonces yo no estaba aquí, estaba de visita en México y como sea, pues mi madre se enteró y yo me vine para Estados Unidos embarazada. Entonces, bueno, yo decía, pues, como en mi corazón estaba herido por la situación de mis padres, pues yo decía que yo no merecía dar la satisfacción de casarme bien ni nada de eso y por eso me involucré en situaciones pues que me perjudicaron. Entonces, pasa el tiempo, nace mi hijo, mm, paso por situaciones, soy madre soltera y después tratando de pues rescatar un hogar. Es decir, yo no quiero que mi hijo crezca así como yo crecí en un hogar así como separado. No resultó. Entonces, porque fue una relación donde había violencia, donde había cosas, pues duras, duras. Éramos muy jóvenes, muy inmaduros. Y entonces, bueno, me vi enfrentando a la vida como madre soltera. Pero en voy a entrar a algo más, una parte muy difícil, ¿no? Este, en aquel entonces, ah, bueno, yo intenté, ya después de varias veces de hacer vida con el que pues es el padre de mi hijo mayor, y pues no funcionó, pero yo quedé embarazada. Y yo decía, pues yo no conocía de Dios, nunca había tenido un encuentro con Dios. Yo pensaba que era mejor abortar que traer hijos al mundo a sufrir. Y recuerdo que en aquel entonces la situación era complicada y bueno, pues como no había verdadero temor de Dios, yo tomé la puerta fácil y acepté tener un aborto porque sabía que mi relación no iba a funcionar y no quería quedarme madre soltera ahora con 2 hijos. Y cometí el gravísimo, pero gravísimo pecado del aborto.
Para ese entonces pasan los años y yo olvidé totalmente ese pecado. Olvidé esa etapa de mi vida, la borré en mi mente. Se borró, se borró de mi corazón, se borró de mi conciencia y yo no sabía el daño tan grave que yo le había hecho a mi alma, tanto como mujer, como madre, como ser humano, a consecuencia de ese pecado tan grave. Pero yo no lo sabía porque yo lo olvidé. Pasan los años y yo recuerdo, pues bueno, Dios trajo a mi vida el que actualmente pues es mi esposo y pues gracias a Dios, tengo un matrimonio ya de, de que nos conocimos y todo, bueno, un matrimonio ya de 21 años de casados, si mal no recuerdo. Bueno, gracias a Dios, pues Dios puso una buena persona en mi vida, gracias a Dios. Pero en aquel entonces, pasan los años, yo vuelvo a hacer mi vida y tuve otro hijo después de 14 años. Este, ya pues lo que es dentro de lo que es el matrimonio. Bueno, pero para ese entonces debo de mencionar de que yo cuando me casé, mi esposo era católico, pero como yo no tenía una religión definida y por cuestiones migratorias, bueno, terminamos, y él tampoco no estaba muy activo, terminamos casándonos en una iglesia que no era realmente católica, entonces nuestro sacramento pues no había sido válido, pero eso lo venimos a saber después. Pero es importante que lo recalque un poco, porque tiene que ver también dentro de cómo se va desarrollando, pues, mi testimonio, ¿verdad? Y bueno, y también quiero mencionar que deseo con mi corazón, ha sido difícil para mí comenzar a hablar de este testimonio. Eh, Ante todo, bueno, este, ya voy a llegar a ese punto. Pasan los años, y mi vida comienza a ser bastante oscura, bastante, aunque tenía un buen esposo, no lo veía. Y bueno, igual esto pues perjudicó a mi hijo bastante uh, seriamente, pues mis problemas emocionales y tantas cosas, pues también le afectaron a mi hijo mm, mayor. Entonces, pasa el tiempo y yo voy como viendo, ¿no? Iba a veces a una iglesia, iba a otra, pero no resultaba nada porque no sabía en realidad qué era lo que yo buscaba. Yo en realidad sí quería saber si Dios existía, pero como veía todo eso que era tan dividido, mi cabeza se llenó de tantas confusiones que un día dije, no más, yo no creo en nada y yo la verdad ni creo que Dios existe. Yo creo que esto es cuestión pues de poder, para controlar el corazón, la mente de la gente, pues para que la gente se frene a ser libre, a hacer lo que quiera de su vida. Y así pasaron los años y yo recuerdo que debido a la vida oscura de la cual yo estaba sumergida, pero porque el amor de Dios y su misericordia es tan inmensa que se compadeció de mí. Yo recuerdo que cuando mi esposo me conoció, pues yo veía sombras. Yo a veces no dormía porque la presencia de algo me aterraba, pero no sabía qué era, pero la presencia de algo, de alguien, pero era algo oscuro y yo me aterraba. Por mucho tiempo estuve así siendo acechada por esa ente. Entonces yo no sabía qué era, simplemente pensé que eran ideas mías psicológicas o no sabían realmente en aquel entonces. Y decidí enfrentarlo un día.
y decir que bueno, qué eres o quién eres y qué quieres de mí. Déjame en paz. Y sí, pues resultó al parecer como que me dejó en paz. Pero igual mi vida continuó en un vacío muy, muy profundo. Era un hueco que nada ni nadie podía llenar. Pasó el tiempo y bueno, este hijo que yo tuve fuera del matrimonio, este hijo que yo tuve de ser mamá soltera, comenzó a, a hacerme pasar por los momentos más duros que yo pude enfrentar en la vida. Pues mi hijo cayó adicto a las drogas. Y ese bendito hijo fue lo que el Señor usó para llegar a mi corazón. Perdón, pero es que cuesta trabajo hablar. Entonces, bueno, pues cuando eso sucede, bueno, a mí me comenzaron a suceder cosas. Para empezar, antes de que llegara a ese punto en el que mi alma estaba completamente desolada, el Señor había tocado ya mi puerta, pero yo era bastante testaruda, bastante orgullosa, bastante soberbia, bastante egoísta. Era una persona bastante superficial. Para mí era importante ser una persona de apariencia, de usar cosas como ropa de marca o cosas así como para, o sea, para que la gente lo mira, porque como te ven, te tratan. Para mí era como el presentarme así, pero adentro yo tenía un vacío muy grande y nadie lo entendía, ni yo lo comprendía. Entonces, antes de que llegara a este punto, yo recuerdo que como compañeros de trabajo siempre Dios actuaba, pero yo no me percataba cómo Dios trataba de llegar a mi vida. Porque alguien me había hablado, oye, tú nunca no vas a la iglesia. Ah, no, yo no voy a la iglesia, yo no voy. Dios puso en mi vida personas muy, muy llenas de Dios. Y recuerdo que una vez una persona me regaló un libro. Recuerdo que era un libro de la misericordia de Santa Faustina de Kowalska. Y pues yo lo recibí, pero pues lo hojeé y lo arrumbé. Lo arrumbé. Pasaron 7 años. Me acuerdo que una vez una persona me dijo, nunca has ido a un congreso o un retiro, no, no sé qué es eso. Y me decía, no, mira, es que cuando te encuentras con Dios es algo maravilloso. Y yo decía, esta gente está loca, está chiflada. Yo decía eso. Y pues no les hacía caso, nomás los escuchaba, pero yo no hacía caso. Entonces una vez alguien me dijo que si nunca había escuchado el testimonio de Gloria Polo, la experiencia de ella de el cielo y el infierno. Y yo dije, ay, por curiosidad, como me insistió tanto esta persona, yo dije, ay, a ver de qué se trata. Y me acuerdo que cuando lo escuché, yo me burlé. Yo dije, esta señora está más loca que nada. Y no, no creí. Y pasaron 7 años de que yo había tenido como esa, esa fase de la vida donde el Señor toca la puerta y mi corazón era duro y no le abrí. Por eso es importante para mí contar mi testimonio, para que si hay personas que en algún momento en la vida están en ese estado, créanmelo, que si de algo yo me arrepiento en esta vida, es de haber tardado tanto en dejar entrar a mi vida al Señor. Porque pude haber evitado muchos años de soledad, de dolor interno, de desolación, de tantas cosas. Pero bueno, para la gloria de Dios, era necesario que ocurrieran para que yo pudiera rendirme al Señor. Recuerdo que con tantos problemas y conflictos por ese bendito hijo mío, pues yo comencé a entrar en un estado de desolación profundo, pero también el Señor me llevó a un estado de crisis existencial porque yo ya estaba cayendo en el borde del ateísmo. Comencé a buscar información sobre extraterrestres, sobre el misterio de la vida, y yo decía,
bueno, es que realmente Dios existirá o no existirá. Yo creo que no existe. Y comencé a cuestionar. Entraron en mí muchas dudas y comencé a hacer búsqueda de conocimiento, como decía yo, para mí que no, son extraterrestres o venimos de otra cosa, pero yo creo que Dios no existe, no creo que Dios exista. Solo recuerdo que ya había dejado tiempo atrás de ir a iglesias y de todo, aparte de que ya había tenido en mi corazón arraigado mucho repudio y mucho odio contra la iglesia católica y los sacerdotes y todo, y la gente se me hacía todo falso. Entonces, y pues de los otros, pues no decía nada, nomás decía que eran lindos y que era gente que no tenía criterio, que era gente que no tenía su propia, decisión, como que eran muy débiles de mente para mi forma de ver la vida. Decía, esa gente es muy débil, no tiene carácter, se dejan engañar fácilmente. Esa era mi forma. Entonces yo me hice un Dios a mi manera. Pero después comencé a dudar y dije, no, yo ya no voy a creer en Dios y comencé a caer en el borde del ateísmo. Entonces también, desgraciadamente, vengo de una familia por parte de mi mamá que pues eran personas inclinadas a cosas del ocultismo y el esoterismo. Entonces de muy chica pues me leían cartas y cosas tontas que después con el tiempo pues me arrepiento. Entonces, pero para no enfatizar tanto en ese punto, que sí es importante por parte de mi testimonio, después ya viene esa parte, pero a lo que quiero llegar es de que eh, cuando yo entro en esa crisis existencial, en verdad comencé a cuestionar cuál es mi propósito de esta vida, hacia dónde voy. Yo, pues como mi hijo estaba mal, pues yo sentí que mi vida era un fracaso. Y de hecho yo escribí, hice como un tipo, ojalá un día pueda compartirlo, pero escribí como un tipo poema donde yo pude expresar en el estado en que yo me encontraba en aquel entonces, porque yo me encontraba como en un vacío que nada ni nadie podía llenar, ni siquiera a donde yo estuviera comencé a ver la gente, todo se me hacía feo, todo, yo veía a la gente horrible. Si, si mi cabeza hablara, yo insultaba a todo el mundo. O sea, yo era mal hablada también. Otra cosa que yo tenía, era muy grosera, era muy egoísta, nomás era yo, primero yo, después yo y al último yo. Y era bastante altanera, prepotente. Y me valía. O sea, si lastimaba a la gente, pues me valía. Decía, eso más merece, no me importa. Recuerdo que mi juventud fue persona que, o sea, sí tenía amigas y bueno, no sé, siempre los novios de mis amigas me veían y pues a mí me valía y yo les quitaba el novio y cosas así tontas que tiempo, cuando ya tiene ese momento, uno se acuerda y dice, Señor, perdóname. Y entonces, bueno, tantas cosas. Este, y recuerdo que cuando yo entré en ese estado de desolación y de crisis existencial, así lo puedo llamar, ahora sé cómo identificarlo. Y yo tenía un vacío tan profundo en mi corazón que yo no hallaba cómo llenarlo. Aparte de que yo fui una hija que, a consecuencia de la separación de mis padres, pues yo nunca tuve amor. De niña, los problemas de mis padres comenzaron a los 9 años. De niña sí tuve un papá muy amoroso, él era todo para mí. Y de repente pues me quedé sin hogar, sin padre, sin familia. Y todo recayó en mí y en mis hermanas. Fuimos víctimas de abuso sexual, algunas de ellas y yo. No todas, pero sí como dos o tres. Eso lo supimos mucho después que pasó el tiempo, pasaron los años, pero fuimos personas víctimas de esa situación. Después, pues va creciendo como yo de niña cuando se separaron mis padres por la cuestión que mencioné, pues yo por primera vez de niña entró en mí el pecado del odio. Yo comencé, por primera vez yo era una niña, yo me acuerdo que yo era una niña bien ingenua, bien inocente, pero por primera vez supe lo que era el odio, desearle la muerte a una persona.
Eso pues yo no me acordé hasta después de lo que voy a contar, es que yo me acuerdo de eso. Y van a saber por qué. Entonces pasa el tiempo y cuando yo entro en esa crisis existencial, en ese vacío total, que fuera yo a donde fuera, mi esposo pues era bueno, me trataba bien, sí me daba pues cariño, lo que sea, pero yo no, como lo y repito, yo era muy necesitada de cariño. Entonces quería demasiada atención de él y fui muy manipuladora con él, fui muy posesiva con él y pues lo trataba mal, porque a él estaba cobrando la factura de lo que vivía anteriormente. Y fui mala con mi esposo y él, gracias a Dios, porque es un hombre bueno, que tiene a Dios en su corazón, me tuvo paciencia. Y yo, pues sí, le pidió a Dios que algún día me cambiara el corazón. Y sí, efectivamente el Señor me escuchó. Más después iba a suceder, pero en el proceso pues fue muy duro. Entonces yo comencé a ver la vida de una manera tan oscura. Ah, por cierto, quiero mencionar que cuando yo tenía 19 años, porque yo fui madre a los 17 años para cumplir 18, cuando yo cumplí 19 años, dada la situación y circunstancia en que yo me encontraba, yo intenté suicidarme. Me tomé un frasco de muchas pastillas, pero en la misericordia de Dios, Él permitió que yo no me muriera, porque me hubiese condenado. Entonces Dios, en su infinita misericordia, ahí estaba su mano, porque me encontraron antes de que yo pudiera entrar en shock. Me hicieron un lavado de estómago, me llevaron de emergencia al hospital y bueno, me salvé. Bendito sea el Señor y le agradezco con toda el alma que el Señor me salvó. No me tocaba mi tiempo y aparte Él no permitió que yo muriera así porque lo hice no porque yo no me importara la vida o porque no estaba consciente, sino porque no encontré salida y sentí que esa era la mejor salida para mí. Iba a dejar huérfano a mi hijo. Total que, bueno, cuando ya llegué al punto, comienzo yo a tener una inquietud muy grande, porque ya había investigado sobre, hasta me metí en cosas como, no sé si era masonería, no sé qué, porque me empezaron a llegar cosas en el correo de que ser parte de una organización secreta y cosas así que son, no sé, de repente me entró miedo, porque dije, no, esto algo no, 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 no. Y sí, en realidad eso no venía de Dios, era del mal. Entonces ahí cuando comencé en esa crisis, bueno, resulta que un día, sintiéndome completamente vacía, bueno, recuerdo que una vez, no fue cuando, pero sí recuerdo que una vez volteé al cielo sin saber que Dios existía. Y yo en mi desesperación le grité y le dije, si tú realmente existes, porque ya estaba yo que no encontraba a Dios de ir a una iglesia y a otra y de haberme alejado de la iglesia católica. Yo me acuerdo que enojada o enfadada le dije, si tú realmente existes, llévame a donde la verdad sea plena. Y yo quería conocer la verdad, porque hay tantas versiones, hay tantas mentiras, pero existe una sola verdad, y es Cristo. Pero yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pude haber evitado tantos errores, pero en fin, llega la etapa en donde me encuentro totalmente vacía. Entonces recuerdo que sentí deseo de algo, como de alguien que me protegiera, porque pues ni siquiera la compañía de mi esposo y de mis hijos me llenaba. Me sentía vacía por tanto dolor y tantos problemas que había tenido en ese momento, por mi hijito más grande, que para la gloria de Dios el Señor pues lo ha rescatado. Pero han sido un camino muy duro y largo y doloroso de dolor, pero también lleno de esperanza. Entonces, me recuerdo que yo llegué a casa, no quería llegar a mi casa, como que no me hallaba en ninguna parte, ya no disfrutaba ni de reuniones con amistades, ya no disfrutaba de convivencias con nadie, yo ya no quería convivir con nadie.
Inclusive había momentos en que sí pensaba, y sí me quito la vida nuevamente, pero no era nada más así como pasaba ligeramente por mi mente, pero se iba, no era algo que en verdad yo deseara. Pero entonces, yo recuerdo que conviviendo con familiares, a veces teníamos reuniones sociales así como, pues, con amistades, y yo me acuerdo que a mí me me gustaba cantar, y una vez una persona que pues bueno, fue instrumento en las manos del Señor para la gloria de Dios. Y ella me dijo, ay, mija, ¿por qué por qué no le cantas a Dios? Y yo ni siquiera iba a la iglesia, ni siquiera creía ya en Dios, o sea, porque ni siquiera nunca sabía que Dios existía. Y yo me acuerdo que eso fue un año antes. O sea, me refiero, cuando ella me dijo, pasó un año antes de que yo, cuando estaba ya en ese estado vacío, un año anterior. Esa persona me dijo. Y yo dije, no, le dije, ay, señorito, ¿cómo usted va a creer que yo voy a andar metida en esas cosas? No, eso no es para mí, dije yo, eso es para gente que no tiene que hacer. Ya me veo yo como esa bola de mujeres que no hacen nada en su casa y nomás se la meten en la iglesia como cucaracha de iglesia, así dije. ¿Cuál iba a ser mi sorpresa, no? Pero total, que Dios estaba actuando y yo no me daba cuenta. Pero empiezo a sentir un montón de sensaciones como de necesidad. Y para ese entonces, como unas semanas o un mes antes, alguien me había dicho de ir, porque yo había buscado ayuda de todo tipo, pero no encontraba consuelo de nada. Entonces alguien me dijo, ¿por qué no te acercas a Dios? Yo no, pero es que yo ni sé si Dios realmente existe, como que no creo. Y una persona me invitó a un grupo de oración. Y yo recuerdo, ay, no va a volver a hacer lo mismo. Y resultaba que era un grupo de oración en la iglesia católica. Yo dije, ay, no, yo no me voy a meter a la iglesia católica. Pero dije, bueno, era tanta mi necesidad espiritual que dije, ay, no voy, total, no pierdo nada, a ver qué pasa. De todos modos, yo ni creo en eso. Y total, sí fui. Y algo me quedé como, no sé, me quedé como intrigada, como, ¿qué es esto? No sé, no entiendo nada. Y así. Entonces, ahí se quedó pues guardado eso. Y pasan las semanas y cuando ya estoy en ese total estado de crisis existencial y de vacío, recuerdo que llegué a mi casa del trabajo, yo trabajo en una sala de emergencias y ahí pues siempre veo muchas cosas en las que pues ayudan a reflexionar que en esta vida en realidad no somos nada, porque en una sala de emergencia no perdona ni rango ni nada, ¿sí me entiende? Y ahí yo ya comenzaba a reflexionar, ese trabajo me ayudó a reflexionar. Entonces ya yo llego a a mi casa y yo no quería ni llegar. Me acuerdo que me quedé estacionada en el driveway y dije, no, yo no quiero entrar. Yo quiero ir a un lado, pero no sé a dónde ir. Sentía que en ningún lado podía estar. Dice, ¿a dónde voy? No tengo nada ni a nadie. Yo sentía que no tenía nada ni a nadie porque no valoraba ni el cariño de mis familiares, nada, ¿no? Yo no podía apreciar nada. Estaba muerta espiritualmente. Así, esa es la palabra. Estaba totalmente muerta espiritualmente. Por eso no podía disfrutar nada de la vida. Y todo el mundo se me hacía feo, todo el mundo se me hacía horrible, los lugares se me hacían feos. Así fuera una mansión, yo la veía horrible o lo que fuera, yo nada veía bonito, todo era feo para mí. Entonces, recuerdo que me acordé de esa señora que me dijo, yo dije, ay, voy a ir a ese grupo de oración y no estaba una tía y yo no estaba una vecina y dije, ay, no, yo no voy a ir sola al grupo de oraciones, y así dije, yo y en eso me acordé de esta señora que me dijo, ¿por qué no le cantas a Dios? Entonces, porque ella me escuchaba que yo cantaba en el karaoke, y pues no, ni siquiera yo me percataba de cantar nada, o sea, no, simplemente ella me dijo así. Yo dije, ay, esta señora me dijo un día que por qué no le cantaba yo a Dios. Entonces dije, le voy a hablar a ella por teléfono a ver si ella me quiere acompañar. Pero para ese entonces, ella estaba en la iglesia. Me dice, mi hija, ¿por qué no te vienes aquí? Le dije, ay, oiga, es que yo quería ir al grupo de oración, pero
Dice, ¿estás bien? Le dije, no, no sé, es que tengo ganas de estar en un lugar, pero no sé dónde. Dice, ¿por qué no vienes? Le dije, bueno, sí, está bien, voy para allá. Y en eso, pues la iglesia católica, yo nada que ver, ni sabía nada de lo católico, pues de niña cuando hice mi primera comunión, ya que recuerdo y con todo lo que se vino encima, pues yo olvidé totalmente todo, lo que es doctrina, lo que es la iglesia, lo que son sacramentos y con todo lo que había vivido, pues más todavía. Entonces recuerdo, pero yo dije, bueno, dicen, yo he escuchado de oídas que dicen que la iglesia es como la casa de Dios. ¿Y será que en verdad si Dios existe? Y algo adentro de mí me hizo sentir que yo iba a estar protegida en esa casa. Así sentí de verdad, pero una sensación fuerte que entró en mí, como diciendo, allí tú vas a estar protegida. Y yo me dejé llevar por ese impulso fuerte que estaba en mi interior, mas yo no sabía lo que me aguardaba más después.